Hola. Hola, 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 hola. Aparezco por aquí después de mucho tiempo. Tenía mucho tiempo que no hacía live, que no aparecía por estos lados. Y por supuesto, llego yo con mis live espontáneos, como siempre. Estos lives que no están programados nunca, pero bueno. Ustedes saben cómo soy yo. Que de repente me entra la loquera y digo, bueno, voy a hacer live. Así que bueno, mi plan de sábado por la noche ha sido hacer un live con todos ustedes para ponernos al día, para hacer unas preguntas y respuestas, para compartir. Me dicen que no se escucha. ¿Ustedes me escuchan o no me escuchan? Espero a que me digan si me logran escuchar o no. Lo que pasa es que los comentarios están como atrasados. Yo les hablo a ustedes y a mí no me llegan sus respuestas hasta el momento, hasta el ratico. A ver, la dinámica de siempre. Vamos a ver. No me deja escribir, pero yo te estoy viendo, me estás escribiendo, te estoy leyendo. A ver, a ver, a ver. Bueno, igual no vamos a hacer mucho. Somos 22 personas ahorita en íntimo. Vamos a hablar de cosas de las que estoy segura a todos nos gustan. Igual voy a tratar de dejar guardado el video por 24 horas, así que... Pero me quería poner al día con ustedes porque, bueno, ustedes son una parte muy importante de mi vida. Me ha acompañado ya desde el 2016 algunos. Y bueno, estoy pasando por un proceso de verdad que muy bonito, transformador, que nunca me había pasado. Es decir, yo nunca me había conectado, por ejemplo, con mi cuerpo físico de la manera en la que me estoy conectando ahorita. Eso ha sido para mí mágico. Eh, Estoy maquinando, estoy cocinando muchas cosas. Estoy segura, súper enriquecedora para ustedes. Pero estoy trabajando en mí. Por eso quizás he estado un poquito ausente. Porque estas últimas 2 semanas, quizás 3, he estado trabajando en mi crecimiento personal, en mi evolución, en mi proceso. Y bueno, como siempre les digo, el dicho que siempre les digo, como nos dicen en los aviones, en caso de falta de oxígeno, pues tú te pones la máscara y luego ayudas a los de al lado. Sin embargo, ha sido un proceso súper divertido. No les estoy hablando de algo así melancólico, que me ha dolido, que me ha... No, no, no. Al contrario, me he sentido muy feliz, me he sentido con mucha energía, me he sentido empoderada y bueno, he estado disfrutando de ese mood, de esa energía que he tenido a lo largo de estas últimas 2, 3 semanas, si no es que un poquito más. Quería darles a todos las infinitas gracias porque, bueno, Infoconciencia ya llegó a superar los 50.000 seguidores. Creo que estamos por 50.400 más o menos. Y para mí, más que seguidores, porque no me gusta esa palabra, tampoco siento, yo no siento que esto sea como que un logro mío, siento que es más bien como que un logro de la humanidad, porque que 50.000 personas logren coexistir en un espacio como este, ¿no les parece curioso? ¿No les parece como que hay un cambio? Como que antes no se podía hablar de todo esto y ahora, ¡puf!, ya 50.000 personas están formando parte de una comunidad que quizás no están de acuerdo con todo lo que se publica o con todo de lo que se habla, pero sí con la gran mayoría, y que todos hemos podido coexistir en paz, en tranquilidad, en armonía.
compartiendo nuestras experiencias, compartiendo... Miren quién vino. ¿Qué pasa, Príncipe? Por favor, no me vas a tumbar el trípode y el teléfono, te lo agradezco. Aquí está la princesa de esta casa. Bueno, parte también de mi desaparición por las redes sociales ha sido que, bueno, la niña Era, una vez más, que esto se los voy a decir para que los que tienen gatos tomen nota, incluso perros. Es que la niña Era comenzó a vomitar sangre hace 2 semanas y pues me tocó salir de emergencia con ella porque, bueno, eran ya como las 11 de la noche, ya era la segunda vez que ella me vomitaba con sangre. Tuve que cambiar de veterinario porque evidentemente el que ella estaba, ella había ido a varios veterinarios, pero no habían dado con lo que era, o sea, con lo que era lo que le estaba pasando. Y ustedes saben, ya yo les he echado el cuento de que yo a ella la compré, pero ella estaba muy enferma. Ha sido una gata que ha tenido muchos problemas respiratorios, de los ojos, de, no sé, del sistema gastrointestinal. Bueno, resulta que me voy a esta clínica especialista en gatos y adivinen cuál era el problema con la princesa. Ella, desde que llegó aquí a mi casa, ella estaba coexistiendo con 2 plantas, eran la misma especie de plantas, que era la planta de espatifilo, creo que se pronuncia, que son lirios. Y esa planta para los gatos es ultra, mega, hiper tóxica. Es muy tóxica para los gatos. Es decir, los veterinarios me dijeron, pudiste haberla conseguido muerta en el plazo de 1 semana, porque ese es el plazo más o menos en el que, bueno, la planta hace efecto y los gatos tienden a morir. Y resulta que Erita ha estado 5 meses, que tiene ya aquí en esta casa, conviviendo, coexistiendo con 2 plantas súper, hiper, mega tóxicas para ella. Es decir, que mi hermosa niña, lejos de ser débil de salud, lejos de tener complicaciones en su cuerpo físico, la niña se había estado envenenando desde el día 1 que llegó a esta casa. Es decir, que resultó ser muy fuerte, ¿verdad, Princi? Resultó ser una gata súper fuerte, súper sana, que evidentemente tenía efectos secundarios de, bueno, de estar conviviendo con esta planta. Total que al día siguiente, por supuesto, porque claro, salí de la veterinaria a la 1:30 de la mañana. A esa hora no iba a sacar las matas de mi casa, simplemente las metí en un cuarto y cerré para que ella no pudiera entrar. Y al día siguiente las llevé a otro sitio donde las plantas las iban a cuidar muy bien y pues no iba a haber una lucha entre Era y las plantas. Yo no entendía, fíjense que si todo no es energía, que yo no entendía el por qué mis plantas no florecían. Yo las había trasplantado, les había echado abono, les echaba agua religiosamente, les daba que si el sol... Yo estaba muy... De verdad que cuidé mucho mis plantas, pero se estaban muriendo, no florecían. De hecho, para esta época, para el año pasado, esas plantas tenían florecitas, para este año no. Y claro, ahora entiendo que incluso energéticamente las plantas estaban tratando de sobrevivir a Era y Era a las plantas, pero eran o las plantas o Era. Fíjense, por eso es que la naturaleza es súper sabia. Por supuesto, terminó ganando Erita y aquí está, corriendo, brincando, saltando, no ha vomitado más, no ha tenido ningún otro tipo de síntoma, sino que más bien tiene mucha energía y se ha sentido excelente. Entonces, nada, eso por un lado. Les doy el dato porque yo sé que hay personas que tienen gatos y que les gusta tener plantas en su casa y bueno, si tienen lirios o tienen cualquier planta, yo los invito a que, bueno, que investiguen a ver si esas plantas son amigables o no con los gatos, porque si no les puede pasar como a mí. Entonces, seguimos, les decía, ya somos 50.000 personas que estamos más de 50.000 personas que estamos coexistiendo en un espacio como este llamado Infoconciencia. Yo, de verdad, no vibraba con la idea de hacer un post, de nuevo,
y como que decir, uff, wow, ya somos 50.000 seguidores, gracias por crecer, gracias por el apoyo, gracias. No, porque no siento realmente que sea un apoyo para mí. Yo no posteo cosas, yo no doy información para que las personas me apoyen. No, lo hago simplemente porque la información que yo manejo, la información que se me da, no es mía, es de todos. Entonces, al hacer posible que esta familia crezca, al formar todos partes de una comunidad como la que es Infoconciencia, que se creó y yo no tenía ni la más mínima idea de que íbamos a llegar hasta este punto. Ojo, yo agarré Infoconciencia como un hobby, fue como una especie de experimento, pero yo nunca me imaginé que iba a terminar dando cursos, no. Que iba a terminar dando charlas, no. Que iba a terminar compartiendo con personas tan maravillosas como lo son ustedes por las redes sociales y los he ido conociendo en persona. Eso yo nunca jamás me lo iba a imaginar. Eso no me pasó ni por aquí. Yo sabía que en algún momento de mi vida yo me iba a dedicar a dar charlas, talleres, consultas, porque ya yo lo había hecho cuando tenía como 19 años más o menos. 19, 20 años. Pero bueno, en ese momento no sentí que era el momento y yo dije, bueno, en algún momento de mi vida eso es lo que voy a hacer porque a eso vine. Pero yo nunca me imaginé que iba a ser de esta manera, yo nunca me imaginé, yo tenía abierto Infoconciencia y pues yo tenía mi trabajo, yo tenía una vida cotidiana normal como la puede tener cualquiera. Nunca pensé que iba a vivir de redes sociales, o sea, o que me iba a dedicar a esto, que iba a conectar con personas tan maravillosas como las que he conectado. Yo en verdad nunca me lo iba a imaginar. Es más, aquí está, me está saludando Yulisa, esta que dice More Light Yulisa. Y cuando yo hablé con Yulisa la primera vez, que fue una de las primeras seguidoras que a mí me escribió, si no es que la primera, ella me decía que por qué no hacía live y por qué no hacía videos, y yo le decía que a mí me daba pena, que a mí me daba pánico, que me daba pánico escénico, o sea, que yo pararme aquí delante de mucha gente, hablar de todo esto, pues que no. Y Infoconciencia se abrió en el 2016, el 1 de abril de 2016. Y no fue hasta el año pasado, 2018, en noviembre más o menos, para esa fecha, no, agosto, septiembre del año pasado, fue que yo me atreví a mostrar mi cara. Fíjense cómo son las cosas. Yo no me atreví a mostrar mi cara hasta septiembre o agosto del año pasado. Fíjense. Y no me atreví a salir yo sola. Yo le pedí a quien había sido mi mentor en todas estas cosas, porque cuando comenzó mi despertar yo les he contado que yo parecía una cabra loca, una cabra desbocada. Pues yo le pedí por favor que me acompañara, así como me había acompañado a muchas cosas, yo le pedí, ok, te pido que me acompañes en este nuevo paso y vamos a hacer un live acerca de los alucinógenos, porque las personas me estaban preguntando mucho acerca de eso y pues bueno, Elías es psicólogo clínico. Entonces, ¿qué mejor persona que él para ayudarme a mostrar mi cara? Les estoy hablando de todo esto detrás de... Y aquí está mi mamá y que, ¿cómo costó? Costó muchísimo. Ahí me decían, pero ¿por qué no te muestras? Y yo le decía, porque me da pánico. O sea, me da pánico que la gente me vea. Además, yo no quería que el mensaje se viera como transgiversado solo porque yo me estaba mostrando en cámara. Es decir, yo no quería que las personas... me prestaban más atención como que a mí en vez del mensaje que yo estaba transmitiendo. Y bueno, por eso tampoco lo había hecho. Y bueno, mi familia me decía pues que es todo lo contrario. Me decían, si tú no te muestras, las personas quizás no les va a llegar tanto tu mensaje, porque los demás necesitan conectar contigo, con tu energía, con lo que tú eres. Y bueno, así fue, les hice caso, me lancé y dije, bueno, lo voy a hacer, ya. Además, no estaría hablando de nada que yo no hablara normalmente. Y
bueno, de verdad que me sentí muy bien. A todas estas tengo que aclarar que yo no sé por qué yo tenía pánico escénico, porque yo desde pequeña, yo había sido solista en los actos de mi colegio. Incluso bailé flamenco, pero bueno, bailé de primero ballet, y yo desde pequeña, y en ballet yo era la protagonista del baile. Y luego en mi colegio se hacen festivales de las gaitas y éramos como por lo menos unas 3 4 solistas, y yo siempre estaba dentro de esas solistas. Y bueno, estaba como que decir acostumbrada a cantar o pararme en un escenario delante de mucha gente. Pero me pasaba algo con Infoconciencia que yo no terminaba como que de dar el paso. O sea, como que no... A ver, no terminaba de darlo. Hasta que dije, pues ¿sabes qué? Lo voy a hacer, voy a probar. Lo peor que puede pasar es que no vibre con eso, que no me guste, que no lo disfrute. Y pues bueno, vuelvo a mi dinámica final, a mi inicial. Y ya, suficiente. Pero ¿qué pasa? Que a mí los posts muchas veces se me quedan cortos. Es decir, esos parrafitos que a ti te dejan escribir por post, en verdad no son nada en comparación a la información que tú puedes entregar hablando por esta vía, o haciendo un, no sé, un IGTV, o no sé, qué sé yo. Entonces, lo hice porque dije, bueno, voy a salir de mi zona de confort, porque sencillamente tengo un mensaje que dar. Hay personas que están esperando, sin saberlo quizás, que yo dé este mensaje, y al mismo tiempo habrán otras personas que vayan a llegar a mi vida para enriquecer mi ser o lo que ya yo soy. Entonces, bueno, estuve pensando a lo largo de toda esta semana. Yo dije, ¿pero qué hago? Son 50.000 seguidores. Y sí, me parece algo muy importante. Me parece que hay cosas que uno no debe dejar pasar por alto, porque es una gran hazaña. Es alcanzar algo grande. Y pasarlo por alto es como que restarle importancia. Y no lo es. Y como les digo, Infoconciencia no soy yo. Infoconciencia somos todos. El contenido que muchas veces yo les comparto en Infoconciencia son preguntas que ustedes me hacen, incluso aportes que ustedes me hacen a mí. Y yo simplemente completo con lo que sé, o voy un poquito más allá, porque son cosas recurrentes. Entonces ustedes, aunque no lo crean, incluso, para ponerles un ejemplo, cuando yo dije que estaba con un proceso muy difícil con ERA, que lo hice el día del live donde estaba moliendo café, no sé si algunos de ustedes de aquí me acompañaron, de ahí muchas personas me escribieron, incluso recomendándome personas que trabajaban con animales energéticamente. Y yo dije, wow, si yo no me hubiera abierto a todo esto, no hubiera podido conectar con, con personas tan increíbles, con esta energía tan inmensa, porque yo la siento inmensa. Ustedes para mí han sido más que personas que están del otro lado que están del otro lado de la pantalla, que no los veo de frente físicamente. Han sido una compañía para mí impresionante. Saber que existen tantas personas que están en un despertar de conciencia, que están buscando vivir su proceso desde el alma. Porque claro, si ustedes se han dado cuenta, yo en Infoconciencia no hablo de nada negativo. Es decir, a mí no me van a escuchar hablando, y se los dije, yo se los he dicho, quienes me siguen desde hace tiempo, ustedes saben que yo siempre les dije que a mí no me iban a escuchar hablando desde el punto de vista negativo, y que yo no me iba a conectar con eso. Que para mí era mucho, yo sé que yo puedo tener quizás mucha más audiencia si yo me enfocara en la parte, por ejemplo, de conspiraciones, o en la parte de negativa y de que todo me quiere matar, todo me quiere hacer daño, todo me quiere manipular. Yo pudiera hacer eso.
Pero no es la idea. No es la idea, porque hay muchas cosas que sí son ciertas, pero también depende mucho del punto de vista en que lo mires. Entonces yo me centré en... Hay una línea muy fina entre despertar desde el miedo y despertar desde la conciencia. Muchas personas me escriben a veces citando otras cuentas o videos de YouTube donde me dicen: Isa, tengo miedo. Tengo miedo porque vi este video o porque vi este post o porque vi esta otra cosa y tengo miedo. O sea, despertó miedo en mí. Pues yo me he centrado en explicar las cosas de lo más simple posible, cosa que no es tan simple. Yo a ustedes les hablo casi que 2 más 2 son 4, pero detrás de eso hay mucho. Sí, los libros que a mí me gusta leer, los documentales que a mí me gusta ver, las películas que a mí me gusta ver, quizás tienen un lenguaje mucho más complicado, ¿ok? A ver, yo les puedo hablar de dimensiones, les puedo hablar de líneas de tiempo y espacio, sí, de muchas de esas cosas, pero no es la idea. La idea es que entre nosotros nos ayudemos y que hay muchas personas que viven mucho más intensamente el despertar de la conciencia que una persona que ha leído miles de libros, que maneja quizás conceptos muy complicados, pero que simplemente no lo aplican. No lo aplican. Porque repetir conceptos, repetir palabras, no significa que lo entiendas. ¿Ok? Una de las cosas que yo siempre hago, por ejemplo, en los cursos o en los talleres, es abrir una parte básicamente de glosario. ¿Por qué? Porque es impresionante la cantidad de personas que todavía no tienen muy claro la diferencia entre conciencia con C y conciencia con SC. Son dos cosas distintas, completamente diferentes. Incluso hablamos de energía y no sabemos explicar lo que es. O hablamos de frecuencia vibratoria, elevar la frecuencia, y no sabemos qué es la frecuencia vibratoria. Que sí, que hay conceptos de física que son un poco complicados, pero que hay que meterle cabeza. Para eso sí nos sirve la mente. Para eso nos sirve nuestro cerebro de la cabeza. Para analizar, para comprender. Pero nada más. No tenemos que estar como que usando conceptos o tratando de mostrarle a los demás como que sabes mucho porque manejas palabras complicadas. Que si te pregunto qué es lo que significa, te vas a volver un 8 porque no me vas a saber explicar. Y para mí, algo que me marcó fue una frase que, buscando en esas veces que tú estás viendo Instagram, había una frase que a mí me marcó. Y dice: si no lo sabes explicar de manera simple, es porque simplemente no lo has entendido. Y eso a mí me marcó. Porque yo dije, es cierto, si tú no comprendes algo, ¿cómo te vas a volver un 8 explicando? ¿Cómo vas a poderle explicar a una persona lo que es, por ejemplo, la energía, lo que es, por ejemplo, la conciencia, lo que es, por ejemplo, la frecuencia vibratoria, lo que es, por ejemplo, el despertar de la conciencia? Si no lo vives, no lo entiendes, no lo comprendes, estás repitiendo por repetir. Eso yo no lo entendía y fue algo que me marcó. Entonces, cuando yo abrí Infoconciencia, yo, aunque no lo crean, yo no tenía conceptos. Es decir, cuando uno recibe canalizaciones y cuando uno tiene contacto con seres de otros mundos, o de otras dimensiones o de otros planos, ellos no te hablan en español, ¿ok? Ellos no te hablan ni en inglés, ni en italiano, no, ellos hablan con frecuencias. Entonces hay cosas que nosotros sabemos empíricamente, pero que no sabemos cómo explicarlas, también puede pasar. Y entonces yo di, ya sé por qué tanta gente ve el despertar de la conciencia como algo muy abstracto, como muy subjetivo.
Porque claro, tú le preguntas, yo les aseguro que tú pones a 20 personas diferentes delante de ti y tú le preguntas a cada una que qué es la energía, o qué es la frecuencia vibratoria, o qué es el despertar de la conciencia, y todas te van a decir algo distinto. Porque claro, quizás en su interior, en su corazón, o su ser reconoce lo que es, sabe lo que es, pero no lo sabe explicar con palabras. Eso también puede pasar. Pero claro, hasta que nosotros no nos ordenemos y nosotros no estudiemos, sí, porque también el despertar de la conciencia también se estudia, y no organicemos nuestras ideas, ¿cómo vamos a hablarle de otra persona de despertar de la conciencia? Que no se puede. Entonces, bueno, cuando yo comencé con todo esto, se me hizo muy difícil al principio porque no sabía cómo traducirles de una manera sencilla la información. Y yo no quería perderme en las palabras, que fuera algo... Porque sí, hay gente que dice, no, tienes que ir más profundo porque ahí está como que el flow del asunto, o está lo que es, la esencia. No. Señores, la vida es simple. Es simple, de verdad es sencilla. Somos nosotros los que la complicamos. Es parte también del juego que estamos interpretando en este momento, del papel que estamos interpretando en este momento. Entonces, bueno, cuando yo abrí Infoconciencia, les cuento que también fue una época de crecimiento para mí, porque estaba traduciendo toda esta información que yo tenía en mi cabecita, la tenía también en mi corazón, pero no sabía cómo explicarla. Yo no sabía conceptos, yo no sabía muchas cosas. Yo trabajaba conmigo para mí y ya. Yo no sabía lo que era la palabra chakras cuando comencé a hacer terapias energéticas. Yo no sabía que existía algo que se llamaba la gran corriente, y ya yo la veía y trabajaba con ella. Y claro, eso está muy bien, que tú la sepas y que los veas y que todo esto, pero ¿cómo tú vas a ayudar a otra persona? ¿O cómo tú le vas a hablar a otra persona acerca del cuerpo energético si no tienes ni la menor idea de cuál es, de cómo contextualizarlo y cómo esquematizarlo para que otra persona lo entienda, lo comprenda y luego lo viva, lo experimente? Porque, señores, cuando uno quiere tener una misión, como por ejemplo ayudar a elevar tu frecuencia y luego la del planeta y trabajar con la humanidad, tener una misión de servicio en esta vida, señores, uno tiene que adaptarse. Es decir, a mí me encantaría, como les dije, venir acá y hablar de lo que yo leo, de lo que yo canalizo, de lo que me gusta interpretar. Me encantaría hacerlo, pero no, porque no les estoy haciendo un bien, no les estoy ayudando. Estoy simplemente alimentando mi ego, alimentando simplemente mi ego, y yo les aseguro que más de la mitad de las personas que están aquí en Infoconciencia no me entenderían. Y mi misión aquí es ayudarlos, a quienes me permitan ayudarlos y acompañarlos en este camino, a disfrutar este proceso, a disfrutar el despertar de la conciencia, a darte cuenta de que no hace falta vestirte de blanco, que no hace falta tener un puntico en la frente, que no hace falta estar todo el tiempo en modo zen, que no hace falta tampoco ser vegetariano para ser más espiritual, que no hace falta estar todo el tiempo peace and love, que tampoco hace falta meditar ni siquiera todos los días con la mente en blanco, así como la gente dice. Eso no hace falta, porque lo que realmente te une a tu esencia, a lo que tú eres, es aquello que tú viniste a experimentar. Hay personas que no saben o nunca han escuchado hablar del despertar de la conciencia y viven su verdad tan intensamente que tú los ves y tú dices, esta persona es una persona que está despertando a un nivel
impresionante sin ni siquiera pronunciar la palabra energía. ¿Ustedes saben lo que es eso? Hay personas que vinieron a vivir y a experimentar simplemente su humanidad, porque les hace falta para su proceso evolutivo. Por eso, no todo el mundo te va a hablar de energía, no todo el mundo te va a hablar de conciencia, y porque no te lo hablen no significa que son personas menos evolucionadas o menos despiertas que tú. Hay personas que tienen muchos conocimientos acerca de estos temas, incluyéndome algunas veces en mi vida, en algunos momentos de mi vida, que no viven su verdad, no viven sus deseos, sus anhelos, ni siquiera aquello que realmente vinieron a ser. Entonces, claro, yo digo, eso fue lo que a mí me hizo recapacitar y yo dije, ya, es que para poder hablar con otras personas, para poder conectar con seres que estén en lo mismo que yo, entonces tengo que trabajar en mí. Debo entonces aprender a traducir la información. Tengo que conectarme más que con los adornos, con la esencia del mensaje. Y eso para mí ha sido clave. Ha sido, pero para mí fue como una revelación. En el taller de chakras, que finalizó hace poco, hace unas 3 semanas más o menos, había una persona que me decía que ella no me había incluso dejado de seguir, creo, que ella no me entendía. Que yo le hablaba y no me entendía, era como si yo hablara en un idioma completamente distinto. Y era la primera vez que me lo decían, porque generalmente me dicen, Isa, es que tú explicas las cosas de una manera muy sencilla. Y a mí eso me hizo clic, porque me conectó de nuevo con el sentimiento o con aquello que yo viví cuando yo abrí Infoconciencia. Y bueno, causalmente coincidió con este evento de los 50.000 seguidores y todo este cuento. Y luego ella me decía, estaba impresionada, porque me decía, estoy impactada porque ahora yo te escucho hablar y entiendo absolutamente todo. Estoy impresionada, o sea, no entiendo, o sea, ahora te entiendo tan perfecto que me impresiona. Y claro, ¿qué te quiere decir eso? Ojo, es una persona que tiene una energía espectacular, una persona, un ser hermoso, que no saben la alegría que me dio conectar con ella. Y yo decía, definitivamente existen diferentes niveles de conciencia, diferentes frecuencias vibratorias, y ninguna está por encima de la otra, simplemente son distintas. Y eso no se imaginan como que lo que me hizo reflexionar. Es como que, hey, todos estamos viviendo nuestro proceso. Todos tenemos diferentes niveles de conciencia, pero ninguna está por encima de la otra, ni por debajo. Están todos paralelos. Simplemente son distintos. Ni siquiera son niveles. Como si fueran diferentes salones de clase. Más o menos así. Dice, yo te entiendo y me gusta tu Instagram, por eso te sigo y me encanta lo que compartes. Qué linda. Entonces, bueno, una de las cosas que también para mí han sido claves
también ha sido parte de mi comodidad, pero más que todo también ha sido algo con lo que me ha gustado mantener. Es que a mí no me van a ver publicando posts o hablando de cosas en Infoconciencia que no las estoy viviendo en el momento. No. Es decir, si yo no me siento bien, y cuando les digo que no me siento bien, me refiero no solamente a estar triste, sino no sé, a tener mucha rabia por algo o estar por un proceso simplemente que requiere de mi energía al máximo, no me van a ver posteando, ni siquiera me van a ver haciendo consultas, porque no las hago. Me parece terrible el simplemente por querer aparentar o por querer decir aquí estoy o porque la gente me vea como constante o porque por decir bueno aquí está Infoconciencia, yo deje de vivir como que mi proceso por ayudar a los demás cuando no puedo sostenerme ni yo o cuando estoy requiriendo de una energía extra para poder sostenerme. Eso también para mí ha sido clave. Yo me he perdido por meses en Infoconciencia. Desde el 2016, incluso yo cuando llegué aquí a Madrid, yo estuve meses. Porque yo comencé a trabajar en una pastelería. Quienes no lo sepan, yo soy gerente de restaurantes y servicios de alimentos. Fue en lo que me gradué. Nada que ver con esto. Y bueno, yo estaba trabajando en una pastelería y no tenía tiempo de nada. De nada, de nada. Yo estuve meses sin estar en Infoconciencia, sin postear nada. E incluso justo antes de abrir Infoconciencia yo estuve en una especie de limbo. Y se los digo porque a algunas personas les puede pasar o lo pueden estar viviendo. De que yo ni siquiera meditaba. Yo pasé de canalizar, de meditar todos los días, de sentirme con una vibración elevadísima, a dejarlo todo. Sí. Yo he tocado fondo espiritualmente hablando. Me he encontrado de frente con el señor ego. ¿Saben? Y eso también era una de las razones por las cuales yo me rehusaba a volver a hablar acerca de estos temas en público. Miren, la primera vez que yo hice una charla acerca de energía, lo hice de un tema muy complicado. Yo a ustedes nunca les he hablado de esto. Pero bueno, hoy estamos hablando como que en íntimo. Hoy es sábado por la noche y yo decidí arreglarme para ustedes porque de verdad que yo estuve así de hacer el live como estaba. Pero dije, no, lo voy a disfrutar, voy a darle una intención distinta y voy a hacer una dinámica diferente. Y dije, ok, voy a contar cosas que quizás nunca había contado y nunca me había como que sincerado. Cuando yo comencé a dar charlas, que di mi primera charla, yo tendría 20 años, 19, 20 años más o menos. Y mi primera charla fue acerca de códigos de luz. Y yo a ustedes no les he hablado mucho de eso. ¿Qué son códigos de luz? Mi proceso del despertar fuerte fue porque, bueno, comencé a tener contacto con seres de otros planos, de otros planetas, de otros lugares. Y bueno, estaba escribiendo en un lenguaje que yo no entendía, estaba dibujando símbolos, estaba dibujando geometría sagrada y en ese momento yo no sabía lo que era geometría sagrada. Me enteré después qué es lo que era cuando yo iba a todo el mundo que yo veía que hablaba de energía, yo me le acercaba o pedía una cita y yo les preguntaba qué significaba, que me ayudaran. Yo tuve ese nivel de estrés, yo tuve ese nivel de ansiedad, yo lo tuve, yo lo viví. Y siempre me decían, relájate, cálmate que tú vas a saber lo que significa. Entonces, yo me moría por saber cuál era su significado. Y todo quería saber el significado de todo en mi vida, de todo lo que me estaba pasando. Yo quería que alguien me dijera qué era lo que me estaba pasando,
que alguien le diera la importancia que yo les estaba dando, porque yo sabía que lo que yo estaba viviendo era importante. Bueno, resulta que ese estado de ansiedad y de estrés que vivimos, los que estamos viviendo el despertar de la conciencia desde este punto, porque hay muchos, a ver, hay muchos caminos para este despertar, pero los que estamos precisamente en este punto, en el que estamos viendo secuencias numéricas todo el tiempo, estamos teniendo sueños y entonces decimos, yo no sé qué significa este sueño, o sea, es que, no sé, yo he escuchado hablar de viajes astrales, pero no sé, claro, tú quieres que la otra persona te diga, es importante, eres importante, estás recibiendo información o estás, uno quiere eso es con lo que uno se quiere conectar. Porque te gusta, porque sentir que estás teniendo conexión con seres de otros planos y que estás muy bien acompañado y que te lo ratifiquen es muy sabroso. A uno le encanta. Entonces, bueno, yo comencé a canalizar símbolos. Miren, hay secuencias numéricas, hay geometría, hay símbolos que en mi vida he visto. En fin. A los 20 años, 19, 20 años, a mí me dicen que, bueno, en una canalización, que ni siquiera canalización, de la nada me dicen, ok, es momento de que tú lo compartas. Imagínense. Yo no sabía explicar lo que era energía. Yo no sabía explicar lo que era el cuerpo energético. Yo no sabía explicar lo que era reencarnación. Porque estos códigos de luz tenían mucho que ver con mi vida pasada. Con una de mis vidas pasadas. Yo no estaba acostumbrada a pararme delante de muchas personas a hablar acerca de estos temas. No, me daba pena. No me gustaba. Además, tampoco me sentía capaz. No quería hacerlo. Y sentía, por supuesto, que esto es algo clave porque me he topado con este tema muchas veces. Es que me han dicho, no me siento preparado para hacer esto que deseo hacer con todo mi corazón, pero siento que hay personas que están mucho más capacitadas que yo para hacerlo. Este ha sido el tema de estas últimas 2 semanas en las consultas que he tenido. E incluso ayer tuve la oportunidad de almorzar con una persona que no conocía, muy amiga de un tío, y bueno, ese era uno de esos temas. Y yo que digo, bueno, a ver, esto no es casualidad. Y era lo que a mí me pasaba, yo tenía esa inseguridad. Yo decía, ok, esto fue mucho antes de Infoconciencia, ojo. Resulta que mis angelitos se encargaron de guiarme por el camino. Es decir, yo levanté el teléfono, no sabía qué hacer. A mí me dijeron, ya, dalos a conocer. Y yo juraba que mi vida se iba a basar más adelante, les estoy hablando como de unos 30, 40 años, yo sentía y sabía que mi vida se iba a basar en dar a conocer estos códigos y en dar charlas y talleres acerca de estos códigos de luz. Es lo que yo pensaba que iba a hacer. Entonces, nada, yo levanté el teléfono con toda la inseguridad del mundo y le dije a mi abuela, no sé si ustedes vieron el live con mi abuela, ya saben cómo es. Y yo le dije, titita, le digo así. O sea, yo la llamo titita, no le digo abuela ni abuelita, no, le digo titita. Y le digo, titita, me dijeron que pues que tenía que dar a conocer los símbolos. Y ella, pero ¿cómo así? Y yo, no sé, solamente sé que tengo que hablar sobre ellos y ya es el momento de darlos a conocer. Tengo mucho miedo, o sea, miedo, pánico, pues escénico, o sea, no, siento que, pero no sé si es mi miedo, más que el miedo de salir de mi zona de confort, o si de verdad me estoy obligando a hacer algo que no quiero y que no sea el momento. Y me dijo, bueno, mi amor, vamos a dejar que todo fluya. Me dijo, si es, va a salir. Y si no, bueno, ya sabemos que no. Resulta que mi abuela es jubilada de la Universidad de Luz del Zulia, en Venezuela, del estado Zulia. Como dice Aura, mi nueva profesora de Pilates y de yoga, me dice, de tu país, de por allá, del Zulia. Es un estado de Venezuela, pero bueno, nosotros nos creemos aquí que somos la tapa del frasco y todo ese cuento. Entonces, me consiguió hablar con la coordinadora de un espacio de la Facultad de Humanidades
que se llamaba Cátedra Libre por la Paz. Es decir, ahí daban clases de epigenética, de física cuántica, no sé, de todo, de temas, pero que tuvieran mucha parte científica, ¿ok? Porque era una universidad. Total que yo llego a casa de esta señora, una persona a la que quiero mucho, le tengo mucho cariño, mucho amor, me enseñó muchas cosas. Y yo me siento, yo llego a Venezuela porque yo estaba en Chile en ese momento, entonces yo llego a Venezuela y yo me siento en su estudio, recuerdo. Y ella con todo el escepticismo del mundo me dice, Annie, mi amor, cuéntame, ¿qué es lo que tú quieres hacer? Que tu abuela me dijo algo, pero yo no entiendo muy bien qué es lo que tú quieres hacer. O sea, ¿qué es lo que tú ves? ¿Qué es lo que quieres hacer? Imagínense, una señora ya de edad, y yo tenía que explicarle qué era lo que yo quería hacer, y yo no tenía ni idea. Yo solamente sabía que yo tenía un montón de símbolos locos que no entendía, que sabía cómo se usaban, pero que no tenían un significado, no eran cuadrados, no tenían conceptos ni significados, a ver, tan, tan rígidos. Como yo le explicaba a esa señora lo que yo estaba viendo, lo que yo estaba sintiendo y lo que tenía que hacer. No sabía cómo hacerlo. Aparte que estaba como que un poco escéptica. Bueno, yo le comienzo a contar, bueno, es que yo, comencé a ver el cuerpo energético de las personas, sé que se llama cuerpo energético, pero ¿qué es lo que ves específicamente? Y yo, bueno, yo veo unos remolinos, como aquí, como acá. Bueno, mira, esto se llama chakra. Y yo, bueno, y veo el libro y yo, sí, es esto. ¿Y qué más ves? Bueno, yo veo como algo como si fuera un río, como corrientes de agua que salen por aquí, de la energía. ¿Y qué más tiene ese? Bueno, y entonces yo toco aquí, 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 acá. Eso se llama, en física cuántica, eso se llama la gran corriente. Y me dio el libro de la gran corriente. Y yo, ¿es esto? Yo decía, es esto lo que yo veo. E incluso me dio algunos libros como que dime de aquí qué es lo que reconoces. Y yo, esto funciona así, 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 asado, sin leer conceptos, ojo. Entonces ahí como que la señora se interesó en todo esto que yo le estaba contando. Y bueno, resulta que así fue como ella pasó de ser la persona más escéptica a la persona que me ayudó a crear la presentación y la persona que me ayudó a abrirme el espacio para yo poder dar mi primera charla. Hablé de los diferentes niveles del alma o del ser. Hablé de cómo se creaba, o sea, de qué pasaba con una semillita cósmica. Hablé de muchos conceptos de física cuántica. Hablé todo esto, yo tenía preparada todo mi speech y todo lo que yo iba a decir. A todas estas, yo me iba a parar a hablar enfrente de puros profesores de la Universidad del Zulia. Profesores de medicina, de ingeniería, de preescolar, de humanidades, pero eran personas preparadas. Se podrán imaginar mi nivel de estrés. O sea, yo estaba miren, yo agarraba esos libros que me daba esta señora y yo me los leía porque yo decía, ¿cómo voy a hacer para explicar esto que yo estoy sintiendo o la información que estoy recibiendo? Yo no sé cómo hacer. No me siento preparada para esto. No entiendo por qué tengo que hacer esto. Porque claro, ya había entrado en pánico. Y yo decía, ¿qué voy a hacer? ¿Y si me dicen loca? ¿Y si me dicen que de dónde saqué yo esto? ¿Y qué voy a hacer? Entonces, claro, yo intentaba cuidarme por todas las partes, o sea, todas las posibles preguntas que me fueran a hacer. Y yo intentaba buscar todos los conceptos posibles que sustentaran esto que yo estaba hablando. Para esa fecha yo cuidé mucho mi alimentación. Cuando yo estaba trabajando en la parte del esquema de lo que iba a ser la exposición y todo esto, yo estaba encerrada en mi cuarto, escuchaba pura frecuencia. Miren, en mi casa se volvió loca, todos los aparatos eléctricos, los tomacorrientes de mi cuarto se volvieron locos, se prendía y se apagaba
mi cargador del teléfono, mi teléfono dejó de funcionar, es decir, yo no tenía línea de teléfono y, ojo, nosotros en mi casa teníamos como que línea corporativa, o sea, es decir, todos formábamos parte de la misma compañía y cambiaban los números muy poco. Y el de mi mamá servía, el de mi nana servía, el de mi padrastro servía, pero el mío no servía, mi teléfono no servía, yo no podía hacer llamadas, ni recibir mensajes, el WhatsApp no me funcionaba. La luz solamente en ese edificio había torre A y torre B. La brequera del ala B, que era, yo vivía en el 1B, se bajó por completo. No había luz solamente en la torre B de mi edificio. En la otra sí tenía luz. Y era un problema con la electricidad, con el cableado eléctrico. Y era tanto los problemas con la electricidad que yo estaba teniendo. Claro, imagínense el trabajo energético que yo estaba haciendo en ese momento. Ok, yo estaba cuidando mi energía al 1000%. Yo no iba al cine, yo no veía, no escuchaba noticias, yo no veía programas de televisión que fueran violentos. Yo estaba cuidando mucho mi energía porque sabía lo que venía. Luego, recuerdo que mi nana estaba quitando la Navidad, porque eso fue para enero. Me decía, Isa, por favor, ¿le puedes decir a los angelitos, a los guías tuyos, a los maestros, que por favor me dejen quitar la Navidad? Porque claro, ella lo estaba quitando en la noche y es que no servía la luz. Y yo le decía, no sé qué hacer, o sea, ¿qué quieres que te diga? Justo el día, mi computadora se reiniciaba sola. Dañé un USB, dañado, no me sirve, hasta el sol de hoy no me sirve. Y en ese USB yo tenía mi presentación, se me dañó un día antes. O sea, en el USB donde yo tenía la información que yo iba a colocar en la exposición, se dañó por completo. No servía. Entré en colapso. Menos mal que la señora que me había ayudado, yo le había enviado todo, se lo había copiado en otro USB y ella lo tenía intacto. Total, que el día de la exposición, el día de la charla, la persona que me estaba yendo a buscar para poder ir al sitio, resulta que me llama y me dice, Isa, ¿pero por qué no has llegado? Y me dice, se dañó la batería de la camioneta. Tuve todos los contratiempos, o sea, todos los inconvenientes habidos y por haber, todos la parte eléctrica, todos la parte electromagnética. Yo cargaba loca toda mi casa, hasta el carro. Se pudo solucionar. Pude llegar al sitio. Cuando llegué al sitio, muchachos, esa sala estaba repleta. El título que yo utilicé para esa charla fue Código ADN Universal. Se trata de códigos de luz, de símbolos que trabajan a nivel del ADN y ayudan a limpiar memorias, incluso de vidas pasadas, no solamente de esta. Son como códigos que en nuestro cuerpo y que en el universo se reconocen porque es como, ¿cómo vibra un órgano sano y cómo vibra un órgano enfermo? Bueno, pues estos códigos le dan como que la información que necesita nuestro cuerpo para vibrar en armonía. Pero trabajan a un nivel muy profundo. Nosotros tenemos muchas capas del ADN y ellos trabajan con cada una de ellas. Es una terapia muy completa porque abarca todo lo que es el ser humano, ¿ok? No solamente el plano físico, sino también el plano energético. Es como si yo agarrara el cuerpo de una persona y le introdujera la información originaria, primigenia, lo que realmente somos, ¿ok? Para que el cuerpo reaccione ante esa energía y simplemente comience a funcionar de la manera en que debe hacerlo. Yo llego y esa sala estaba repleta. Yo no les puedo explicar ahí el estado de estrés en el que yo llegué. Yo comienzo a dar la charla y adivinen, yo estaba cortada, hablaba, no sabía cómo decirle, cómo llegar, o sea, es que ni siquiera, ustedes me preguntan ahorita, ¿qué tenía esa presentación? Y yo les digo, no lo sé, no lo recuerdo. Hasta que llegó un momento en que me paré
literalmente me quedé callada, me paré y dije, ok, yo les tenía preparadas una exposición para hoy, pero no voy a hablar de acerca de eso. Fíjense. Les dije, yo sé, duré mucho tiempo preparando esta exposición y sé que están esperando que yo les dé un poco de conceptos y de teoría lógica y precisa, pero adivinen, no les tengo esa información. Todo lo que les voy a mostrar realmente es algo subjetivo y es algo que no puedo probarles con ninguna ecuación, con ninguna teoría de que eso realmente es cierto. Solamente puedo decirles que, bueno, ¿qué es lo que es? O sea, que yo he trabajado con estos símbolos, que lo que yo he vivido con ellos ha sido algo pero extraordinario. Me da ganas de llorar porque me emociono. Y todo el mundo que estaba ahí se quedó así, como que, ¿qué le pasa a Isa? O sea, ¿qué le pasa a esta muchacha? Porque no me conocían. Mi mamá, por supuesto, se iba a morir. Mis abuelas estaban ahí. Y agarré los símbolos y recuerdo que se los pasé a todo el mundo. Y todos se quedaron así, impactados, porque mi idea no era mostrarle eso a la gente, sino simplemente hablarles de que el universo tenía ciertos patrones y que nosotros respondíamos a esos patrones y que era simplemente el lenguaje universal. Lo cierto es que yo comencé a repartir todos los símbolos por la sala y se los comenzaron a pasar unos y otros, y me llegaban profesores de ingeniería y me decían, ¿de dónde sacaste esto? Y yo le dije, no lo sé. Yo decía, no lo sé. Y me decía, esto es un circuito eléctrico. Estos son máquinas. ¿Cómo tú sabes hacer esto? Yo le decía que no lo sé. O sea, no les puedo decir porque no lo sé. Simplemente sé cómo se utilizan, sé cómo... O sea, sé cómo usarlos y ya. Y les dije, recuerdo, estas cosas de espiritualidad... A ver, no son... muchas cosas no son lógicas, ¿ok? Hay muchas cosas que no tienen explicación. Y recuerdo que lo que les dije es, pero no tenemos tiempo. Les dije, no tenemos tiempo para demostrar todo. O sea, estamos pasando por un proceso muy difícil en la Tierra, en ese momento les dije. Y hay seres que nos están ayudando, seres espectaculares, bellísimos, hermosos, grandes, pero que si nosotros nos quedamos en nuestra lógica, que no nos ha servido para nada, porque estamos hasta este punto. Hemos llegado en un punto en el que el planeta está sumamente contaminado, en el que ahorita el cáncer es la enfermedad más famosa. Ahora todo dice, no, que da cáncer, todo da cáncer. Entonces no, la leche da cáncer, los lácteos dan cáncer, el microondas da cáncer, no sé, si estás usando algo en tu bebé, todo da cáncer. Esa es la enfermedad del siglo XXI, el cáncer. Ahora todo da cáncer, esa es la enfermedad a la que todo el mundo le tiene pánico, le tiene miedo. Ajá. Entonces, si hemos llegado hasta este punto, ¿qué nos hace pensar que tenemos que seguir igual? No hay tiempo para eso. Si no nos movemos de nuestra cabeza a nuestro corazón, no vamos a poder dar el paso, porque tenemos muchos años utilizando nuestro cerebro como comandante de nuestra vida, y eso no nos ha llevado a nada bueno. La ciencia sin conciencia no es evolución. Entonces hay cosas que no tienen explicación, que no tenemos la tecnología para, o la ciencia ahorita no está lo suficientemente avanzada para explicarnos muchas cosas. Pero funciona. Es decir, una terapia energética, aunque no entiendas ni cómo funciona, está ahí, funciona. Muchas personas se han sanado por abrir esa puerta. Me quedan 22 segundos, voy a abrir de nuevo otro live.